Bueno, ahora viene un hombre completamente diferente. Radicalmente diferente. Y no es la leyenda negra, es la leyenda perversa. Porque las palabras son importantes. Entonces, y tienen connotaciones. Entonces resulta que, no, de verdad, eso lo vamos a ver también con Mandela. Entonces, Cierto. resulta que el Gandhi, él es hijo de hindúes y musulmanes, o sea, lo que hace que comprenda de padre hindú y madre musulmana los dos caracteres de la India. Él va a vivir en Sudáfrica una buena parte de su vida, 25 años. Él va a ser abogado, va a estudiar Derecho en Londres, lo que hace que él comprenda además también el sistema legal y político de los ingleses. Y el imperio. Y el imperio. Y él va a vivir en Sudáfrica, él pertenece a la casta de los comerciantes, en el sistema de castas de los bases, que él se opuso mucho. Y estando en Sudáfrica, un día va en el almacén donde trabajaba, lo mandan desde Durban hasta Pretoria en tren y le compran un pasaje de primera clase, el hombre para el que trabajaba, y resulta que lo bajan del tren. Y lo bajan del tren porque los hindúes no podían viajar en primera clase. Entonces él no entiende lo que está pasando. Dice, pero si yo tengo un boleto de primera clase y estoy sentado en primera clase, pues ¿cuál es el problema? No, el problema es el color de la piel. Dice, pero si yo vengo de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, o sea, la mía es una gran civilización, ¿usted por qué? No, ¿por qué? Y él empieza a pensar, dice, esto está muy grave, y es en Sudáfrica donde él empieza a concebir el tema de la no violencia. Inclusive los hindúes surafricanos, la minoría de los hindúes en Sudáfrica es la más grande que hay fuera del continente, del subcontinente en la India. Dicen que la India se atribuye todo el crédito cuando en realidad la comprensión política de él fue en Sudáfrica. Cuando él empieza a ver la discriminación, la segregación, todo lo que va a pasar, él dice, esto hay que combatirlo, pero hay que combatirlo con unas armas diferentes a las cuales ellos nos están dando. Hay que combatirlo no con el odio no se combate con el odio, porque lo que hace es incrementarse. Entonces él empieza a cranearse como, primero, toda la parte de la resistencia en Sudáfrica, y luego, cuando ya tiene claro eso, va a ir a la India a empezar la campaña de independencia. Pero mira que en Sudáfrica hay un museo que se llama la Constitutional Court Hill. Ahí es donde se da el renacer de Sudáfrica. Hay una prisión ahí donde Gandhi estuvo preso, y generaciones después Mandela estuvo preso en esa misma prisión. Y hay un museo en Sudáfrica donde dan cuenta de toda la campaña que él empezó en Sudáfrica antes de irse para la India. Entonces él, como abogado, reorienta su carrera. Dice, aquí hay injusticias con las que no se puede vivir, y esto vamos a cambiarlo, y él empieza toda la campaña. Ahora, hay un personaje que se llama Henry D. Thoreau, que es muy importante en nuestro relato. En la guerra, cuando Estados Unidos le robó a México el 67.7% en el Tratado de la Alta California, ¿sí? Porque le robó mucho más del territorio, en ese momento, además se lo robó porque quiero, puedo y no me da miedo, simplemente porque tenía las armas y el poder para hacerlo y la gana. Entonces Thoreau, que es un filósofo de esa época, dice, yo no estoy de acuerdo en que un país haga eso con otro simplemente porque dispone de la fuerza para hacerlo. Como yo no estoy de acuerdo con esa guerra, que me parece injusta, entonces yo no voy a pagar impuestos. Además es una guerra donde no solamente le roban el territorio a México, sino como hay una batalla, que es la del Álamo contra el general Santana, eso le vuelven miniseries, eso lo hacen hasta con Tom Cruise, le tienen banda sonora y le salen a deber. O sea, el general Santana estaba defendiendo, raro como era él, estaba defendiendo a México. Sí, y entonces esto queda al revés en Hollywood, y queda como que John Wayne, sí, o Tom Cruise, según la generación a la que le toque, estaban defendiendo como las Termópilas de los gringos. No, esto era para robarse México, man. O sea, así nomás. Entonces, resulta que en esa guerra Thoreau
dice, a mí no me parece, ¿sabes qué no? Entonces él no paga impuestos porque no está de acuerdo con la guerra. Entonces lo van a llevar a la cárcel y en la cárcel le queda tiempito y escribe una cosa que se llama Ensayo sobre la desobediencia civil, Essays on Civil Disobedience, donde él plantea que cuando hay una contradicción entre la ley contractual y la ley moral, tiene que primar la ley moral porque es la única manera, la ley moral es la irreductibilidad del hombre, es la única manera en la que tú te puedas defender de que los gobernantes se enloquezcan. Porque los gobernantes, hay días que se enloquecen y van y ponen, hacen, vete tú a saber qué. Entonces, si tú andas obedeciendo cualquier cosa que te ponen a obedecer, entonces él dice lo siguiente, dice que hay cosas que no se obedecen, que tú eres personalmente responsable de todo lo que obedeces. Así estés obedeciendo órdenes, que las órdenes de torturar o de desaparecer no se deben cumplir, porque tú eres personalmente responsable de ejecutarlas. Que es posible que te cueste la vida negarte, pero que tú puedes desobedecer. ¿Sí? Entonces él escribe los principios de la desobediencia civil, que eso es un texto ético y político, porque esa es la formulación política de la teoría de la no violencia. ¿Sí? Y ese elemento lo va a tomar Gandhi y más adelante Martin Luther King lo va a tomar también para toda la lucha para desegregar el sur de los Estados Unidos y Gandhi para la independencia de la India. Entonces él tiene ya, en ese momento tiene el conocimiento profundo del sistema jurídico de los ingleses, el elemento fundamental de la desobediencia civil como arma política y una conciencia de la injusticia invivible que en ese momento había en Sudáfrica. Con esos tres elementos se va a independizar la India. Y llega a la India, lo primero que va a hacer es tomar un tren. Bueno, empieza a vestirse como la gente en la India y ahorita viene porque eso tiene una historia muy grande. Él empieza a darle 5 años dura montado en un tren, en la parte de arriba del tren donde iban los intocables, yendo a las aldeas más pobres a ver cuál es la India a la que va a independizar. Lo primero que él hace es entender de qué pueblo se trata aquel a quien va a convencer de un proyecto de independencia. Entonces es un conocimiento profundo de su pueblo, de las más grandes debilidades, de los momentos más duros. Él entiende eso, él entiende la pobreza, él entiende toda la marginalidad enorme de la India antes de empezar a hacer cualquier movimiento. Se da ese tiempo. Cuando ya lo tiene claro de qué India estamos hablando, de la India profunda, entonces él empieza la campaña. La campaña empieza, hay 2 momentos. Bueno, hay una cosa que se llama el Acta Rowlatt, the Rowlatt Act, que es la que permite que cualquier soldado británico pueda entrar en la casa de cualquier persona de la India como le dé la gana sin una orden previa. Entonces él dice, yo no voy a obedecer esa acta, porque uno no puede obedecer cosas que lesionan su integridad personal. Eso lesiona mi integridad personal. Yo no los voy a golpear, pero no les voy a permitir que entren. Entonces, eso es la primera parte, y ahí dice una cosa que es muy importante. En esta lucha hay muchas razones por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. Porque él dice, los fines y los medios no son separables, no se pueden tener grandes ideales y ruines métodos, porque si los métodos son miserables, terminan acabando con el mejor de los fines. Entonces, si tú, porque ejercieron violencia contra ti, ejerces ese mismo tipo de violencia frente al otro, no te vas a diferenciar de él. Si mi lucha es justa, mis fines lo serán, mis medios lo serán, ¿sí? Entonces, él empieza a convencer a la gente de la India de independizarse del Imperio Británico, pero ¿sabes por dónde empieza? Por acá. Sí. Porque imagínate que la obediencia es un acto voluntario, total. Es un reconocimiento, yo te obedezco en la medida en que te reconozca. Entonces él convence a 450 millones de habitantes que tenían en ese momento la India de que los ingleses ya no tienen poder sobre ellos. Y cuando a uno lo ignoran 450 millones de habitantes, eso es incomodísimo, pero incomodísimo. Imagínate, pasan los ingleses ni los miran, o sea, no tiene nada que ver con ellos.
han tomado la decisión de que en su cabeza ya no están. Están. Porque el colonialismo es lo primero que se mete es en la mente de la gente. Te pone a pensar como la colonia, como el imperio que te está explotando. Te pone a pensar como el amo, cuando tú estás siendo en una situación de servidumbre. Entonces empieza. Dice, bueno, ¿cuáles son los puntos que sostienen al imperio británico en la India? El monopolio de la sal y las manufacturas. Entonces le dice a toda la gente, bueno, la India tenía un gran sistema, un gran tejido textil que quedó arruinado con las manufacturas de Inglaterra. Y eso destruyó todo el tejido social. Y dice, vamos a volver a reconstruir eso. Vamos a tejer otra vez con la rueca. Por eso la rueca está en la bandera de la India. Y dice, tomen todo lo que tienen en el closet, todas las manufacturas inglesas, quémenlas. Y si después de eso no les queda sino un trapo para vestir en el cuerpo, llévenlo con dignidad. Y se van y queman todas las manufacturas inglesas y empiezan a quebrar el monopolio de la manufactura. Y empieza él a vestirse y a hacer su propia ropa. Pero el punto culminante es la marcha de la sal. La India tiene 6.000 kilómetros de costas. En esa época no existía la refrigeración. Entonces no había cómo conservar el alimento en temperaturas tan extremas como las que tienen ellos allá. Entonces lo que había era la sal y las especias, por eso era que se iban hasta el carajo para poderle echar pimienta a las vainas. Entonces, porque a mí sí me parecía muy extravagante que si hicieran semejante viaje, era para conservar el alimento. Entonces dicen que las especias los han determinado tanto que ellos no son solamente un subcontinente, sino que se sienten como un subcondimento. Porque ha determinado Entonces, resulta que, dice, pues esta vaina tiene tanta costa, la sal sale del mar, pero los ingleses tenían el monopolio de la sal. Entonces, la idea es salir caminando hasta llegar al Océano Índico, donde termina el mapa y sacar sal del mar.